Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a otro ejemplo de resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Queremos encontrar todas las soluciones para el sistema 2x² y cuadrado igual 23 y x cuadrado más 2 y cuadrado igual 34. Primero solucionaremos este sistema algebraicamente utilizando sustitución o eliminación y luego verificaremos la solución gráficamente. En los primeros dos ejemplos, solucionamos los sistemas usando sustitución. Así que para este problema, utilizaremos eliminación o el método de adición, que significa querer agregar las dos ecuaciones juntas para eliminar los términos cuadrados x o los términos cuadrados, y para este ejemplo, enfocemos en eliminar los términos cuadrados. Queremos que los coeficientes de los términos cuadrados sean opuestos. Bien, ahora mismo en la primera ecuación, tenemos -1 al cuadrado. En la segunda ecuación tenemos 2 a cuadrados. Ya se encuentran señales opuestas, pero queremos el plazo cuadrado en la primera ecuación para hacer cuadrado 2y. Así que vamos a multiplicar esta primera ecuación por más 2, y dejamos la segunda ecuación la misma. Entonces, si multiplicamos la primera ecuación por más 2, tenemos 4x cuadrados. 2y cuadrados igual 2x 23 exactamente 46. Dejamos la segunda ecuación la misma. Ahora quiero mencionar el uso del método de eliminación para un sistema no lineal. Queremos asegurarnos que el grado de los términos sí son los mismos. Significa que ambos están cuadrados en este caso. Si uno era cuadrado, no podríamos eliminar los términos y así que ahora agregaremos estas dos ecuaciones juntas. Aviso: cuando hacemos esto, los términos cuadrados son opuestos, por lo que añadirán a 0. Tenemos 5x cuadrados es igual a 46 más 34 igual 80. Para resolver esto para x, primero dividiremos por 5 hexanewtones ambos lados. Tenemos por cuadrados es igual a 80 divididos por 5 igual 16. En este punto debemos reconocer que tenemos dos valores de x que satisfacen esta ecuación. Desde que tenemos x cuadrados y queremos x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Incluiremos a más o firme aquí para asegurarse de obtener ambas soluciones. Así que la raíz cuadrada de por cuadrada es igual a x. Es realmente el valor absoluto de x. Otra razón por la que tenemos dos soluciones. Y luego la raíz cuadrada de 16 igual 4. So x es igual a cualquiera más o menos 4 o más o 4. Y ahora, para encontrar los valores correspondientes de y que nos da las soluciones para el sistema, realizaremos la sustitución. Vamos adelante y utilice la primera ecuación aquí para encontrar los valores correspondientes de y. Entonces, si usamos la ecuación 2x cuadrado, y cuadrado igual 23, primero resuelvamos esto para y cuadrado. De modo que realmente vamos a agregar y cuadrado a ambos lados y reste 23 hexanewtones ambos lados, que nos darían 2x cuadrados, 23 igual y cuadrados. Vamos adelante y cambie esto alrededor. Hemos cuadrado y igual 2x cuadrado, 23. Ahora sabemos que x puede ser a más 4 o a menos 4. Sustituyamos x igual más 4 primero, para encontrar los valores correspondientes de, y así habríamos y cuadrado es igual a 2 por 4 cuadrado, 23. Tenemos y cuadrados igual 4 cuadrados es 16, 16 por 2 es igual a 32. Bien, 32, 23 igual 9. Así que hemos cuadrado igual 9. Tanto que resuelve para usted. Tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Tenemos dos soluciones, una positiva y una negativa. Desde la raíz cuadrada de 9 igual 3, tendremos y igual más o 3. Por lo tanto, de este resultado, sabemos que tenemos al menos dos soluciones. Cuando x es más 4, y puede ser ya más 3 o menos 3, así que esta sería una solución y la segunda solución sería para menos 3. Recuerde, cuando se da la solución como pares ordenadas, la primera coordinada es siempre la coordinación x o el valor x, y la segunda coordinada es la coordinada, y el valor. Y recuerde, también dijamos que x puede ser menos 4, por lo que utilizando esta ecuación de nuevo, sustituiremos menos 4 por x. Así que tenemos y cuadrado igual 2x, 4 cuadrado, 23. Bien, menos 4 cuadrado igual más 4 cuadrado.
Así que si simplificamos esto, vamos a obtener su cuadrado igual 9 de nuevo. Entonces, si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, de nuevo tenemos y igual más o menos 3. Así que este resultado nos da dos soluciones más. Cuando x es menos 4, y puede ser más 3 o menos 3. Así la tercera solución sería y la cuarta solución sería. Así que este sistema realmente tiene 4 soluciones. Dado por estos pares ordenados. Y para verificar esto, vamos a graficar ambas ecuaciones en el mismo plano coordinado y nuestros gráficos deben intersectarse en estos 4 puntos. Vamos a ver. La primera ecuación es realmente una hipérbola en rojo, y la segunda ecuación es realmente una elipse en azul. Aviso como tenemos 4 puntos de intersección, 1, 2, 3, 4, en el cual el primer cuadrante es el punto de intersección. En el segundo cuadrante el punto de intersección es. En el tercer cuadrante la intersección es. Y finalmente en el cuarto cuadrante la intersección is. Así que estos 4 puntos de intersección verifican que nuestra solución es correcta. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.